Ahí ya estamos viendo la... Está muy grande. Hola Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Por ahí veo una amiga que no la veía hace tiempo, Orfa, del metro, ¿cierto? Sí, señor. Por ahí debe estar nuestra muy Eh, querida María. Qué bueno, Orfa, gracias. Feliz tarde. Estamos aquí entonces sintonizados, Carlos. Francisco, qué bueno escucharte. Gracias, Muchas Caliche. gracias por... Soy Muchas gracias. Muchas gracias. seguidor fiel de los webinars de usted. Usted empezaron primero, me acuerdo, en marzo, dando muy duro con los webinars. Y ahora estamos llenos de webinars, pero ustedes empezaron, me acuerdo, hace 4 o 5 meses, Caliche, ¿o no? ¿Cierto? Con los Sí, primeros. señor. Y ahí he Sí, estado. Cuando señora. no puedo es porque estoy dictando clase o dictando los míos, pero aquí estoy. Muchísimas gracias, Francisco. Nos honra mucho tu presencia. Gracias, Calicia. Ahora sí. Esta sí. Ahora sí. Y ahora sí. Bueno, yo creo que ya son las 5:05 y en honor a la puntualidad, pues yo creo que nos queda ya para dar inicio a nuestro conversatorio. Eh, en nombre de Zona Segura, de todo el equipo de trabajo, de todos los socios y de los colaboradores y de cubequiperos a lo largo y ancho de todo el país, les queremos dar la más cordial bienvenida a este conversatorio que hoy nos reúne para hablar sobre cómo gestionar oportunidades. Me acompaña en la conversación Gianluca Siders. Gianluca es un miembro del equipo de trabajo de negocios de Zona Segura y viene acompañando los procesos de transferencia de conocimiento y de fortalecimiento de vínculos corporativos con nuestros clientes. Y entonces, entre Gianluca y yo vamos a hacer la conversación. Esperamos pues que todo nos salga adecuadamente y que las plataformas nos ayuden a dar un curso normal a esta conversación. Así Eh, es, así es. ¿Nos están oyendo bien? ¿Nos ven? Si nos hacen una ceñita, uno, dos, estamos Perfecto y claro, Escuchamos Carlos. bien, vemos bien. muy bien. Perfecto. Muy bien. Listo, Muy bien. perfecto. Entonces, Antes de iniciar, Carlos, unas recomendaciones para todos los participantes. Por favor, recuerden para tener una buena experiencia del conversatorio, mantener el micrófono y la cámara apagada. La primera fase del conversatorio va a ser una presentación que va a hacer el doctor Carlos. Y la última fase se va a abrir para preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas pueden irlas haciendo a través del chat o si se sienten interesados en participar en esa fase de preguntas y respuestas, habilitan el micrófono y hacen la pregunta para que el experto acá nos conteste. Entonces, Carlos, ahora sí para comenzar y no hacer esperar más a los participantes, durante la pandemia en Zona Segura hemos trabajado
fuerte en entregar conocimientos y aportes no solamente a los clientes, sino a amigos y colegas. ¿Por qué escogiste el tema de las oportunidades para el día de hoy? Jan, pues por dos motivos básicamente. Es porque nos han hablado tanto de riesgos que yo creo que ya estamos tan cansados del tema y no solo cansados en el punto de trabajar arduamente sobre identificar, analizar y evaluar y diseñar tratamientos de riesgos, sino que en medio de esta pandemia yo pienso que tenemos que mirar no solo el contexto de lo malo que nos está sucediendo, sino de cómo enfrentar la crisis. Y en ese proceso de enfrentar la crisis, pues ya hemos hablado mucho de riesgos, pero yo pienso que es un momento de hablar sobre las oportunidades. Y nosotros desde el año pasado incluso veníamos muy inquietos a partir de haber tenido contacto con Per Davidson, un profesor de la Universidad de Queensland en Australia, que desarrolló una metodología muy interesante que la modelaron en la Universidad de Queensland el año pasado. Y esa metodología de cómo dimensionar oportunidades se ha venido aplicando. No es raro que eso sea hecho desde Australia, porque pues desde allá viene el origen de la norma de gestión de riesgos, pues y ahora que estamos hablando de oportunidades, pues no es extraño que ellos hayan empezado como a potenciar ese tema. En la conversación con el profesor Davidson y luego en un trabajo conjunto que hemos hecho con los profesionales que nos acompañan en Zona Segura y con clientes, nos dimos a la tarea de crear un modelo. Obviamente es lleno de aportes de muchas personas. Esto no es conocimiento puro de Zona Segura, sino una construcción colectiva que hemos hecho y una validación con muchos colegas alrededor de cómo dimensionar una oportunidad. Porque las oportunidades son cosas muy etéreas que finalmente necesitamos aterrizarlas de alguna manera para que podamos volcarnos a tener esos beneficios que nos traen. Entonces, eh, la cosa es así. Como se los decía de pronto, quienes vieron alguna intento de video que hicimos hace poco en redes sociales, en los que les decíamos, recordábamos que tenemos un objetivo, tenemos una meta y entre el objetivo y la meta tenemos un proceso y en ese proceso y en esa escala de procesos queremos desarrollar unas mediciones para ver cómo vamos avanzando en el tema. Y claro, nosotros tenemos un plan estratégico que es como la puerta de inicio de todo nuestro modelo de negocio. En ese plan estratégico tenemos unos objetivos y esos objetivos tienen unos controles estratégicos y hacemos de pronto, una medición de riesgos. Esa medición de esos riesgos estratégicos que tristemente son una medición estática porque es una foto fija que tomamos al principio del año cuando hacemos o compartimos con todos nuestros equipos de trabajo la planeación estratégica del año, el plan de desarrollo, eh, tienen una meta y una o varias metas que tienen uno o varios indicadores. Pero ese es el mundo ideal. Pero el mundo ideal tiene una realidad que es mucho más fuerte y es que no es una línea recta. Tenemos un mundo de vicisitudes que nos alteran el camino, que nos sacan para la izquierda, nos sacan para la derecha. No hablemos de política, por favor. Nos sacan del camino, nos llevan a situaciones que tenemos que abordar, que tenemos que a gestionar y que tenemos que controlar a partir de toda la gestión de riesgos que tenemos. Pero esa línea recta que queríamos idealmente tener para llegar a la meta condiciona las formas en cómo alcanzamos el éxito. Básicamente por eso dijimos, hablemos sobre cómo gestionar oportunidades.
Entonces es un tema Ah, de cómo gestionar el éxito. listo. Ah, ya entiendo, Carlos, perfecto. Es por eso también entonces que se habla de gestionar las oportunidades. Es correcto, claro, porque los riesgos están a la vista, pero mucha gente ha hablado sobre las oportunidades. Einstein, a quien le endilgan muchas frases, tuvo su frase de oportunidad. En medio de la dificultad se encuentra la oportunidad, dijo Einstein. Vámonos un poquitito más para acá. La CEO de YouTube, la señora Wojcicki, que es bien difícil pronunciar, apellidos eslavos son duros de pronunciar. Hace poco dijo que la vida no te ofrece la oportunidad perfecta en el momento ideal. Las buenas oportunidades son confusas y difíciles de reconocer. Son riesgosas y te desafían. Pero mira, Gianluca, que a partir de todo esto, muchas personas vienen hablando de temas que tienen que ver con oportunidades, que tienen que ver con toma de decisiones, pero nadie nos da una metodología. Todo el mundo, tomen las oportunidades, hagan las oportunidades, hablan de oportunidades, pero ¿dónde está eso que nos permita como entender qué es una oportunidad? Hay un mundo de doctrina alrededor del tema de riesgos, hay metodologías, hay matrices, hay, bueno, formas de evaluación, muchas cosas, pero nadie nos habla sobre las oportunidades. Me gustó mucho este post que publicaron hace poco en un Instagram de mexicanos que se llaman El CEO, unos tips de Bill Gates para tomar decisiones que me parecía que valdría la pena traerlos a colación aquí porque las oportunidades tienen que ver con toma de decisiones. Entonces él decía, no tomes la misma decisión dos veces. Toma un tiempo y dedicación para que tu decisión sea sólida la primera vez y no tengas que volver a revisar un asunto innecesariamente. Y nos pasa todos los días, nos pasa todos los días, a veces por precipitarnos, por la calentura de ver una oportunidad, decimos, no, tomémosla, hagámosla, y después cuando ya estamos al borde de la decisión o en la decisión, nos toca haciendo un análisis bien tosudo del momento, nos damos cuenta que no es una decisión acertada y muchas veces ya hemos perdido tiempo, dinero, recursos y personas y talentos en esa situación. Entonces, eh, este hombre decía, ¿por qué tomar las mejores decisiones? ¿Cómo funciona? Es considerar un problema desde todos los ángulos antes de tomar una decisión, simplificar la información hasta quedarte con lo esencial de respondiendo a dos preguntas. ¿Cuál es el factor que motiva esa decisión? Y ponderar la decisión contra ese factor más que contra otras piezas de información. ¿Sí? Y eso tiene que ver con oportunidades. Listo. Entonces, Carlos, nos has mostrado muchos grandes personajes que han hablado de oportunidades. Entonces, ¿cómo es que no ha habido un desarrollo de metodologías para poder gestionar esas oportunidades? Sí, porque nos hemos concentrado más en lo peor, que son los riesgos. Pues acabamos de ver esto que sucedió en Beirut y todos los días hay un desastre, la pandemia, las guerras, bueno, las decisiones y todo eso forman un concierto de riesgos, pero eh, nos vuelve el panorama muy oscuro y en el panorama muy oscuro no vemos las oportunidades. Además que no hay una definición de oportunidad, nadie nos la ofrece. O sea, hablamos de conocer, entender y controlar. Es parte de nuestra oferta de valor en zona segura, ¿cierto? Primero hay que conocer el riesgo, luego entenderlo, pues saber que existe, luego entenderlo en sus formas, en sus manifestaciones y finalmente después de entenderlo yo lo controlo. Y controlo no es el riesgo, sino el valor del riesgo, que es lo que hacemos nosotros en zona segura. Pero entonces también deberíamos hacer lo mismo con las oportunidades, porque mira, en sociología se habla de falta de oportunidades, entonces está asociado al tema de los índices de pobreza. Y entonces habla que los índices de pobreza, uno de los índices de pobreza es la falta de oportunidad. ¿Dónde está el medidor de oportunidad? En la administración hablan de oportunidades de negocio. Entonces, medimos muy fácil el negocio, pero ¿cómo medimos la oportunidad? En economía hablamos de costo de oportunidad y entonces
hablamos del costo, pero no modelamos la oportunidad. En derecho hablamos de principio de oportunidad, que es cuando una persona dice anticipadamente, yo sé cosas de este proceso judicial y vengo a que a través de contar los hechos y aportar pruebas, yo reciba un beneficio por contar a tiempo. Entonces, eso es principio de oportunidad. En atención en salud hablamos de oportunidad en la atención, pero miren que todos son asociaciones de la palabra oportunidad, pero no nos hablan de oportunidad. En tecnología hablan de oportunidad de la información. ¿Pero qué es? Que la información esté a tiempo. La variable siempre es tiempo. Y ahora es una tendencia en el mundo, en las normas internacionales de estandarización, en las ISOs o en cualquier otro estándar internacional, estamos hablando de gestión de riesgos y oportunidades. Entonces, mucho apellido o mucho sustantivo para la oportunidad, pero ¿qué es oportunidad? Entonces, eh, a mí me gusta hacer historia, creo que muchos de ustedes me conocen y saben que me gustan las historias. ¿De dónde viene la palabra oportunidad? Es una historia bonita. Eso viene de dos palabras latinas, op, que significa afuera, y portus, que es puerto. Entonces, la oportunidad era el momento en que el marinero, cuando ya llegaba el barco al puerto, se daba un momento de silencio para decidir qué hacer mientras se volvía a embarcar y se iba. Entonces era aprovechar el tiempo de estar en tierra. Eso es oportunidad. Con los talentos, aprovechar el tiempo que yo marinero, que estoy en la faena todos los días, aprovechar el tiempo cuando estoy en tierra. La definición del diccionario es muy bonita. Alguien tiene el volumen prendido. La definición del diccionario es bien bonita. La oportunidad es la conspiración entre el tiempo y la acción. Es que gracias al aprovechamiento de ciertas circunstancias en un momento específico. Entonces, hablemos que la oportunidad tiene dos condicionantes que me parece importante traerlos a colación, y son la oferta y la demanda. Ese es el primer determinante de una oportunidad, son la oferta y la demanda. ¿Quién ofrece algo? ¿Quién necesita algo? Y entonces, a partir de ahí viene una definición ya traída más metodológicamente para nosotros, y es, si lo que hacemos es conocer, entender y controlar el valor del riesgo, también deberíamos trabajar en la identificación, el análisis y el dimensionamiento de esas oportunidades. Al poder dimensionar esas oportunidades, pues yo lo que estoy facilitando es la adopción, esto es gestión del cambio, adopción y la mejora de un modelo de gestión de cualquier estilo, ¿cierto? Yo puedo tener oportunidades de calidad, o tener oportunidades de seguridad y salud en el trabajo, o tener oportunidades en seguros, o tener oportunidades en ingeniería, o tener en cualquier cosa, ¿cierto? No solamente en un modelo de gestión, sino en la gestión de los riesgos y las oportunidades. Y eso implica siempre la mejora de la eficiencia. Entonces, esto es porque la oportunidad, la oferta y la demanda en la mitad, tienen los controles, ¿cierto? Eso es donde especialmente se aplican. Básicamente es por eso. Listo. Esto implica, Carlos, entonces, que riesgos, controles y oportunidades guarden una relación estrecha, pero al fin y al cabo están en las capacidades de los que toman la decisión de tener en cuenta eso o no tenerlo en cuenta. Claro, total. Gianluca, mira, es que el tema es este. El tema es este. Es un tema de decisión. Aquí me emociona un poquitico porque es parte del desarrollo que hicimos y que leímos con el doctor Davidson. Y hay 4 campos o 4 tomadores de decisión, 4 tipologías de decisores.
el que teniendo una experiencia previa y teniendo mucho conocimiento, vive en el dogmatismo, ese que es cuadriculado y no es que aquí se hace esto así, siempre lo hemos hecho así, no me venga a enseñar nada nuevo y no soy capaz de innovar. Ese es el dogmático, el que vive de lo que ya está establecido. Pero en contraste con ese dogmático que vive del conocimiento y la experiencia, está el que, teniendo una experiencia previa, le gustan las causas y los efectos. O sea, ese que le gusta tentar la fortuna. Y el que tienta la fortuna tiene un carácter distinto al dogmático, es el arriesgado. Ese es en el que estamos todos nosotros los que venimos trabajando durante muchos años en este tema y nos hemos apasionado de hablar sobre el riesgo. ¿Pero por qué? Porque tenemos una experiencia previa y nos gusta tentar al azar. Pero a partir de esa gestión de riesgos, a partir de esa experiencia previa y de las relaciones causales, hay otra dimensión y es la intuición. O sea, cuando yo, sin tener mucha información, pero sí una alta percepción y teniendo claras las causas de los eventos, yo estoy irremediablemente condenado a la mejora. Es el pragmático, al que le gusta el para qué me sirve eso. Venga, usted me trajo esta botella y esta botella para qué es, no, es para calmar la sed. Ah, bueno, para calmar la sed. Pero a mí no, a ese pragmático no le importa si esto es limón con jengibre. No, a él lo que le interesa es la relación causal y el efecto que va a producir, que es el pragmático. ¿Para qué me sirve? Nosotros los paisas, que en Colombia nos llaman a quienes vivimos en la parte noroccidental del país, somos muy pragmáticos. Otras personas de otras regiones del país son más dogmáticos, por eso en otras ciudades del país hay más abogados y más poetas y más literatos, y en nuestra región más negociantes y más empresarios, porque somos más pragmáticos. ¿Eso para qué sirve? Eh, pero finalmente está el que, teniendo conocimiento y una alta intuición, es capaz de ser proactivo, el que mira hacia adelante, el que cuando está a la casa, no de la relación causal, sino que teniendo muchos conocimientos, ¿sí? Y teniendo muchas habilidades, tiene una actitud positiva frente frente a las opciones o oportunidades que eh, le presenta el mundo, ¿cierto? Es básicamente eso. Los decisores están catalogados así y eso hace que uno aproveche más o menos las oportunidades, que sea, tenga una aversión a la oportunidad o un apetito de oportunidad, como se tiene una aversión al riesgo y un apetito al riesgo. No sé si... Muy interesante, Carlos. Entonces, ¿nos puedes ya mostrar a todos los participantes lo que hemos desarrollado en Zona Segura y lo que has desarrollado con tu equipo de profesionales, lo Claro. que sigue después de ver todo esto que nos has mostrado? Listo, esto es filosofía, pero tiene un efecto práctico y empieza aquí. En este mismo cuadrante yo tengo, así como yo tenía en el anterior conocimiento de experiencia previa, en el cuadrante, en el primer cuadrante yo tengo eficiencia, que es cómo yo proveo bienes, productos y servicios utilizando los recursos que tengo, los conocidos, no tengo que salir a explorar, y hago un Pareto, que es mejorar sin empeorar otra situación. Ojo, no es, matemáticamente hablando, no es el ganar, ganar, porque ganar, ganar es cuando alguien gana, gana, alguien pierde, pierde. No sé si me hago entender, pero aquí es buscar con los recursos que tengo establecidos una mayor apertura hacia el mejoramiento. Esa eficiencia, por probabilidad, finalmente es
la certidumbre. El pragmático vive en la certidumbre. El pragmático odia el riesgo. A él le gusta tener la información y yo tengo la información y con esa me quedo. Pero la probabilidad por la consecuencia nos da gestión de riesgo, que ahí hemos vivido todo durante muchísimos años. Cuando los sistemas de gestión aparecieron en la vida de las organizaciones, los controles de esos sistemas de gestión se volvieron parte del esquema de riesgos. Entonces yo tengo en un sistema de gestión de calidad, tengo diseño de producto, o tengo acciones correctivas, o tengo acciones de mejora, o tengo, bueno, una cantidad de requisitos que están siempre en función de la satisfacción del cliente, pero direccionados indiscutiblemente a la mejora continua. Esa mejora continua es la combinación de las consecuencias con la pertinencia. O sea, yo lo que hago en una acción de mejora es ir a la causa raíz de un evento, identificar la causa raíz de un evento y darme cuenta cuál es el escenario en donde se manifestó ese evento y lo intervengo para mejorar las condiciones y no vuelva a presentarse una situación. Eso es mejoramiento. Pero entonces, finalmente, el que tiene mente proactiva, ese es el pragmático. El pragmático es el que yo escribo una acción de mejora y miro a ver, le pongo un desde un hasta, cúmplala, ya la cumplió, ya hizo y ya estuvo la mejora. No, venga, eso no es suficiente. Hay que identificar oportunidades. Entonces el pragmático se complementa con el proactivo. El proactivo está pensando en la pertinencia, en el momento justo. Entonces volvemos a la primera definición que hablábamos de oportunidad, ¿cierto? Y es el tiempo. Esto que es el cuadrante de las oportunidades es el antípoda del riesgo. El riesgo es calcular la probabilidad por consecuencia, mientras que las oportunidades es poner al conocimiento y la habilidad con la actitud a volver un escenario positivo. En ese escenario positivo hay 3 variables de sensibilidad. Ya hablamos de la oferta y la demanda, pero me voy a devolver. Hay otras variables de sensibilidad, que es el regulador, los reguladores. Para mí no es una oportunidad si alguien me manda a hacer algo. Entonces, si yo tengo un cumplimiento, una conformidad, para quienes no conocen mucho los términos técnicos del tema de cumplimiento, es que una ley o un proveedor o alguna de las partes interesadas en mi negocio me exija que yo deba hacer algo en función de aprovechar una mejora que él me está entregando. Eso no es una oportunidad, eso es un mandato. Y yo lo tomo o no lo tomo, y muchas veces son voluntarios, entonces por eso lo vemos como una oportunidad, pero en realidad es un mandato. Entonces la primera sensibilidad de las oportunidades viene por la vía del regulador. El regulador, los reguladores, el Estado, los clientes, los contratistas, los proveedores, la comunidad, muchas veces nos obligan a hacer cosas, pero esas ya no son oportunidades, casi que son espacios en donde yo tengo que mejorar en función de darle una satisfacción a mi parte interesada. Otro variable de sensibilidad es el costo de oportunidad, y es que poníamos hace poco un ejemplo en la decisión de si yo voy a Ciudad de Panamá o me voy a Miami. Sí, ambos son destinos de playa, ambos nos suenan a piña colada, a descanso, a sol, a bronceador, a música tropical, pero pues las condiciones, ambos están dolarizados, pero ahí el costo de oportunidad tiene que ver con que cuánto estoy dispuesto yo a viajar a Panamá o cuánto estoy dispuesto yo a viajar a Miami. Y si yo voy a pasar con mi familia, pues no vale lo mismo
4 o 5 tiquetes a Panamá que 4 o 5 tiquetes a Miami. El caso es que es la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, como lo dice el slide, y incluyendo los beneficios que podríamos haber dejado de tener o al mismo tiempo obtener de haber escogido una opción alternativa, cualquiera de esas dos opciones. El costo de oportunidad está en todo, en todo. El costo de oportunidad está en las inversiones, en que si usted vendió en dólares a 2.000 pesos y hoy lo tenemos a 3.700, pues hay 1.700 pesos de diferencia por dólar que tú tienes que, estás en un mayor valor, lo estás recibiendo y eso lo deberías estar aprovechando para hacer una inversión. ¿En qué vas a invertir? En talento, en tecnología. Hay que buscar la alternativa, ¿cierto? Ese costo de oportunidad es importante como variable. Y finalmente, la otra variable es las condiciones del mercado que hablamos al principio, ¿cierto? El tema de la oferta y la demanda. Si yo tengo en las características del entorno de oferta y demanda la competitividad y conozco el mercado, pues veo oportunidades que me entrega el mercado, ¿cierto? Entonces ahora muchas personas dijeron, bueno, pues toca usar tapabocas, pues entonces vamos a hacer tapabocas, eso es una oportunidad. No, eso no necesariamente es una oportunidad, ¿cierto? Es una condición de oferta y demanda, pero una oportunidad se debería dimensionar en una mejor eh, característica. Así, entonces, para entender las oportunidades, eh, tú tienes cara como de querer hablar, ¿no? No, No, sigo, bueno, está bien. sigue, Pensé que sigue. tenías alguna intervención. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo aterrizar esa oportunidad? Entonces, si esas eran las variables de sensibilidad, estas son las variables que yo debo tomar y analizar para poder darle contexto a la oportunidad. La primera de todas es la propuesta de valor. O sea, ¿qué significa? Es que la oportunidad que yo veo debe impactar a los 3 niveles de la cadena de valor en una organización. Es a, a los procesos estratégicos, a los procesos operacionales y a los procesos de apoyo. Mientras más procesos impacten con, con la oportunidad que yo estoy viendo, esa propuesta ya es considerable, pero esa no es todavía una decisión. Primero la tengo que ver en el valor puro. Después de ver el valor puro de la oportunidad, entonces yo veo los escenarios de oportunidad. ¿En dónde se me está presentando? ¿Sí? ¿Cuáles son las relaciones espaciotemporales en donde se manifiesta esa oportunidad? Y cuando hablamos de relaciones espaciotemporales en donde se manifiesta la oportunidad, es que eso es en un proceso o en una actividad o en una instalación, ¿sí? O en un grupo de personas o ya dije, en una actividad, ¿cierto? ¿Cuál es ese escenario de oportunidad que se me está brindando? Pero aún así todavía estoy tratando de entender la oportunidad, todavía no estoy empezando el tema del control. El tercer, el tercer factor de oportunidad son los inductores. ¿Cuáles son las condiciones que la propician? Y eh, aquí es lo que sucede con, por ejemplo, los que decidieron hacer tapabocas, ¿cierto? Las condiciones que lo propiciaron fue lo Nobel, que significa una demanda de tapabocas. Entonces, se votaron a pasar sus plantas de producción de confecciones de ropa a tapabocas, porque al fin y al cabo yo tengo unas cortadoras, unas fileteadoras, unas máquinas de coser, pues las tengo que usar de alguna manera, y si es haciendo tapabocas, pues hágale. No estoy criticando pues las fábricas de tapabocas, ni mucho menos, pero lo que quiero es llamar la atención sobre cuál es el inductor de la oportunidad. Porque los inductores de oportunidad pueden ser la oferta y la demanda, o los inductores de oportunidad pueden ser las condiciones sociopolíticas, o los inductores de oportunidad pueden ser la normatividad.
y eso tiene un desde y un hasta. Ese inductor de oportunidad hace que la oportunidad tenga una temporalidad. Y entonces, muchos que se lanzaban a hacer tapabocas se dieron cuenta que ya hay tal exceso de tapabocas en el mercado que ya no es rentable hacerlos. Y entonces hicieron toda una magia, toda una construcción para finalmente darse cuenta que ya no es rentable hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque variaron las condiciones del mercado. Entonces, el mercado es un inductor de la oportunidad, pero no es el único. Las condiciones políticas, ya se los mencioné, la legislación, las exigencias del cliente, los requisitos de las normas, son inductores de oportunidad. Ahora, no solamente ya son los inductores, estos factores para entender la oportunidad, el cuarto es en dónde voy a aplicar la oportunidad, dónde ese escenario de oportunidad me va a permitir hacer aplicación directa de los beneficios que yo voy a derivar de esa oportunidad. Y esos son, por ejemplo, eh, los ambientes que se van a ver favorecidos. ¿Cuáles son esos ambientes? La infraestructura, el talento humano, la tecnología, los procesos, la información, ¿sí? O el ambiente. Cualquiera de esos 6, o la marca también, cualquiera de esos 7. Lo repito, la infraestructura, la tecnología, los procesos, el talento humano, la información, el ambiente y la marca. Son campos de aplicación en donde yo voy a ver los beneficios. Mientras más campos de aplicación tenga yo beneficiados con la oportunidad, más clara es la oportunidad. Pero es muy difusa cuando yo no veo en dónde voy a hacer la aplicación, en dónde yo sí, listo, voy a hacer muchos tapabocas, pero tengo problema de redes de distribución. Si no tengo almacenes, entonces, ¿cómo voy a entregar el producto? ¿Qué es lo que le está sucediendo hoy a muchas empresas, por ejemplo, de restaurantes, ¿cierto? ¿Cómo hago yo el tema de los domicilios? Y le está sucediendo mucho a las cadenas de supermercados, en que como ahora la demanda es muy alta, pues usted pide el mercado y a usted le dicen, se lo entregamos pasado mañana. Pasado mañana, por Dios, antes de la pandemia me lo traían por la mañana para por la tarde, ya es pasado mañana. Y eso hace que se afecte la satisfacción del cliente. Entonces, ahí es donde tenemos también un factor de análisis para la oportunidad. Y el último factor de análisis es el diferenciador. El diferenciador, no es el último. ¿Cuáles serían las ventajas que potenciarían los resultados? O sea, ¿qué me hace diferente? ¿Qué me crea una posibilidad de acceso a un mercado o una barrera de salida del contrato de cliente que tengo yo actualmente? O sea, cuando hablamos de acceso, es la posibilidad de lograr arañar una parte del mercado. O barrera de salida, estamos hablando de conservar con una agregación de valor el contrato o el servicio o la relación que tengo con mi cliente actual. ¿Qué hace que haya un diferenciador para que la oportunidad se materialice? ¿Cuáles son esas ventajas que potenciarían los resultados? Recuerde que la oportunidad está cargada de resultados. Y finalmente, para entender el factor para entender la oportunidad son las partes interesadas. Mientras más partes interesadas se resulten beneficiadas de la toma de decisión, más significativa será la oportunidad. O sea, si la distribución de los beneficios es solo para el inversionista, pues es una oportunidad, sí, pero es una oportunidad que tiene que ver con el manejo financiero de la organización. Pero si la oportunidad, los beneficios de la oportunidad se reparten en un mayor número de partes interesadas, esto es beneficiar al cliente, mejorar el talento humano,
trabajar con la comunidad, eh, impactar las redes sociales, eh, los proveedores, todo esto que significa partes interesadas dentro de un conjunto, el mismo Estado, se ven beneficiados por esa toma de decisión, pues entonces será mucho más apetitoso tomar esa oportunidad. Recuerden que estamos dándole los mismos valores de aversión y apetito al riesgo, aversión y apetito a la oportunidad. Aversión tiene el dogmático, apetito tiene el proactivo. Entonces, estos son los seis factores para entender la oportunidad. Ahora vamos a controlar la oportunidad. Entonces, controlar la oportunidad significa, primero, que una oportunidad no, de lo único que llueve del cielo es agua. Lo único que cae del cielo es agua. ¿Cierto? O sea, una oportunidad exige que yo también tenga que armar una estructura e identificar unos recursos. Porque para aprovechar esa oportunidad y para exponenciarla, yo voy a tener que invertir en algo, o en tecnología, o en talento, o en formación, o en infraestructura, o en capacidades, pero necesito, con lo que tengo generalmente, la oportunidad va a demandar recursos para poder aprovecharse. Y entonces esos recursos tienen un valor. Entonces, esas oportunidades exigen condiciones propicias para el aprovechamiento y la exponenciación. Y eso tiene que ver básicamente con cómo yo estoy preparado para abordar esa oportunidad. Entonces, traigo un ejemplo recién. Decían hace poco el ministro Sea de Agricultura, muy orgulloso, que ya había llegado el primer contenedor con aguacate Hass a China. Acto seguido, una periodista le preguntaba al ministro Sea, bueno, ¿y cuándo llega el próximo contenedor con aguacate? Y el ministro no fue capaz de responder. Eh, Obviamente tuvo que salir airoso del tema y entonces hizo una exposición alrededor del cultivo del aguacate. Pero es que muchas veces nosotros vemos oportunidades de mercado, pero nosotros no somos capaces de absorber o entregar o suplir la demanda de lo que nos están pidiendo. Y entonces muchas veces nos ilusionamos con el propósito, pero el propósito no está alineado con las capacidades que tenemos en la organización. Entonces, o para aprovechar la oportunidad tengo que ensanchar mi infraestructura operativa para absorber la demanda, o busco los recursos para poder hacer las reformas y el mejoramiento, pero siempre en función de este otro factor, y es que la estructura de los recursos demandan unos costos, exigen unas inversiones y unos gastos que no pueden ser superiores al valor del beneficio o los ingresos, porque entonces ahí sí ya no hay oportunidad. O sea, tú dices, bueno, si van a ser superiores, no, es que es para tener caja, yo hago tapabocas para tener caja, para no cerrar la empresa. Sí, pero entonces vas a comprar telas, vas a comprar, tener contratos con proveedores, vas a tener que garantizar inocuidad, estás arriesgando tu negocio con un tema de asepsia, porque un tapabocas pues debe estar empacado adecuadamente con las medidas de asepsia excepcionales, para que le llegue al usuario, al consumidor final, en unas condiciones de salubridad lo suficientemente buenas como para que confíe en el producto. Y entonces antes era una fábrica de blue jeans o una fábrica de camisetas. Entonces hay que hacer algunos ajustes para poder hacer esa transformación. Agarré pues el producto de los tapabocas, pero podría ser extensivo a cualquier otra transformación empresarial. Entonces, estructura de recursos y costos asociados y cálculo de beneficios. ¿Cuál es el cálculo exponencial del beneficio?
o no necesariamente tiene que ser un beneficio adicional, ¿sí? O sea, muchas veces las oportunidades se traducen, se materializan en ahorros, ¿cierto? En economías, o se materializan en mayor reputación, o se materializan en un posicionamiento de marca. Muchas veces no necesariamente implica un mayor ingreso, que esa también es otra limitante que tenemos con las oportunidades. Si eso no me da plata, no lo tomo. No, puede que todas las anteriores variables y todos los factores que acabamos de ver sean positivos y no necesariamente usted vaya a tener un ingreso extra, pero sí puede derivar unos beneficios importantes para su marca, para sus productos, para su talento humano o para su mejoramiento tecnológico y entonces vale la pena la oportunidad. Y finalmente, tener métricas, porque una oportunidad que no se mide es un capricho del gerente. Un capricho del gerente o un espejismo. Y uno debe medir tanto el proceso para abordar la oportunidad como los resultados de ese abordaje. Entonces, ahí tenemos conocer qué es oportunidad, entender con las variables y los factores y controlar con estos cuatro factores. Esto llevado a un cálculo, pues no nos alcanza el tiempo para poder hablar sobre el tema y yo quiero tener la oportunidad de poder conversar con ustedes en este resto de espacio. Entonces, vale la pena llegar hasta este momento. Yo no sé, Gianluca, si tengas algún, algún comentario al respecto. No, sería bueno si hay alguien que quiera participar desde este momento, fácilmente pueden habilitar su micrófono y hacer la pregunta o hacerla a través del chat para yo dársela a Carlos. Pero si no, Así como, podemos continuar, Carlos. Había una cuestión que sí te quería comentar, que más sí, temprano logré ver y quizás muchos de los participantes también observaron, de que así como nosotros llevamos una matriz de riesgo, ¿hay alguna forma de dimensionar una matriz de oportunidades? claro, claro. Yo quería mostrarles esto, pero bueno, en la conversación, pero listo. Sí, o sea, todo esto se puede llevar a una matriz y se le puede hacer un cálculo a través de cosas tan bonitas, tan, digamos que tan ya familiares en el mundo empresarial nuestro como mm, un Canvas, ¿cierto? En ese Canvas, pues yo tengo la propuesta de valor. Después de tener la propuesta de valor, hago el análisis de los escenarios de oportunidad, luego identifico el inductor de oportunidad y dónde se aplica, cuáles serán los ambientes que serán favorecidos, cuáles son las ventajas que potencian los resultados, cuáles son las partes interesadas que se van a ver beneficiadas o afectadas por abordar esa oportunidad y finalmente las métricas, la estructura de los recursos, los costos asociados y el cálculo de beneficio. Yo puedo llevar esto a un Canvas, ¿cierto? Este Canvas se puede convertir en una fórmula, ¿cierto? O en varias fórmulas para poder calcular la oportunidad en función del tiempo y en función de los costos y los beneficios. Hay un, una de todas las que ofrece Peter Davidson y sus estudios en Queensland y que de entrada queremos contarles que esperamos en octubre a poder dar alcance a algo que ha sido un deseo para nosotros desde hace mucho rato, y es hacer un seminario, ahí sí, un seminario de coaching en gestión de riesgos y oportunidades. Y en ese evento académico, que sí es, esperamos poderlo hacer, convocar en el mes de septiembre, mediados de agosto y septiembre, y poderlo realizar más o menos en octubre,
eh, poder tenerlos a ustedes ahí con nosotros, entendiendo ya un poquitito más los cálculos de cómo dimensionar una oportunidad. Esta pues es simplemente una muestra, por ejemplo, el tiempo promedio real del proceso, que es la sumatoria de las duraciones reales de los procesos sobre el número de procesos para poder identificar una variable de escenario de riesgo, escenario de oportunidad, ¿cierto? Es una fórmula con la que uno calcula el beneficio que puede recibir un escenario de oportunidad. Y así, pues hay otras métricas que vale la pena pues compartir, pero sí, hoy queremos es como inducir la conversación, inducir la conversación. Hay claramente para nosotros una, un reto, ¿cierto? Y es poder eh, mostrarles con rigor científico, como siempre lo hemos hecho, eh, una nueva forma de mirar este tema de los riesgos y las oportunidades. ¿Listo? Nos, Cuenten a Carlos, ver. pues, esperemos, vamos a ver si hay participantes que tengan alguna duda o quieran que Carlos les aclare algo. Los invito a que puedan activar su micrófono y fácilmente hacer la pregunta o realizarla a través del chat. Oh, hablen, hablen, esto es un conversatorio. Por acá nos escriben. Vamos a ver. Está bien. Lina Correa, se escucha súper interesante. Felicitaciones. Muchas gracias, Lina. Por acá nos escribe Gloria. Excelente esta nueva propuesta para gestionar las oportunidades. Qué bueno seguir profundizando alrededor del tema. Bueno, ya saben que tenemos una posibilidad de vernos en octubre. Los invito a participar sin ningún temor. Estamos para solventar las dudas. Bueno, no Yo tengo sé. una pregunta. Adelante. Ya, pero ¿quién? Andrés Sarmiento. Don Andrés, ¿cómo está? Muy bien, ¿y vos, Carlos? Muy bien, gracias a Dios, Andrés. Qué bueno tenerte aquí entre nuestra gente. Dime. Muchas gracias. Es algo más como de, a ver, cuando uno está más en estas situaciones en las que estamos en este momento de pandemia, que empieza a encontrar diferentes oportunidades, son las oportunidades que inicialmente yo evalúo y creo que son situaciones o acciones que me pueden llevar a una situación mejor, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo como llegar a una evaluación real de que X cantidad de oportunidades que yo pueda detectar, cómo las pudiera priorizar sabiendo que lo que muchas veces pensaría yo que puede ser una oportunidad de pronto en el largo tiempo no lo sea o de pronto al momento de entrar a la acción, eso que yo creía una oportunidad de pronto no me está ayudando a desarrollar como los resultados reales de mi empresa? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo Sí. hago para saber que eso que yo estoy pensando que puede ser solución o que puede ser una oportunidad, de pronto no lo sea? Claro, Andrés, mira, en el modelo de Davidson hay una parte muy interesante sobre cómo darle, darle dimensión, esa es la palabra, darle dimensión a los inductores de la oportunidad. El inductor de oportunidad determina indiscutiblemente que la oportunidad o sea un capricho o sea un espejismo, ¿cierto? Entre el capricho del gerente o el espejismo del mercado. Y él hablaba en su investigación sobre que el inductor de oportunidad tiene que estar muy clarificado. O sea, cómo la oportunidad llega por, por dónde. Si llega por el regulador, o sea, por todas las partes interesadas,
por cualquiera de las partes interesadas, o llega porque en tu análisis financiero identificas que hay una oportunidad, ahí valga la redundancia, hay una ocasión para mejorar el equilibrio entre los ingresos y los gastos. O si las condiciones del mercado, en este caso, por ejemplo, lo de la pandemia, si las condiciones del mercado están presionando la aparición de esa oportunidad dentro del, dentro de la organización. Entonces, por eso hablamos de variables de sensibilidad que iban y factores. Aritméticamente, digamos que el cálculo se puede hacer aritmético en orden de prioridad, siendo más sensible a las variaciones del mercado y menos sensible a los reguladores. Pero para eso hay ya un cálculo, una forma de hacer cálculos para sopesar oportunidades. Esperamos poderlos compartir en octubre. Carlos, Pero por sí, acá, pero sí se puede. Ok, gracias. Carlos, por acá hay una pregunta que nos hace Julián. Dice, para negocios que nacen desde cero por efectos de la pandemia, Sí, ¿cómo diferenciar un inductor de una oportunidad real? ¿Y cómo enfocarme hacia la oportunidad con un crecimiento sostenido? excelente. Bueno, recuerden el slide como el tercer slide, que era el caminito del crecimiento, ¿sí? O sea, lo primero que uno quiere en un plan de desarrollo, en un modelo de negocio, cuando usted lo hace en un Canvas o lo hace en cualquier metodología, es que debe haber un saldo, ¿cierto? O sea, yo no me meto en un negocio para perder, yo me meto en un negocio para ganar y para poder lograr una curva de crecimiento, pues aunque no sea dramáticamente pronunciada, pues que al menos se sostenga en el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Pero en un negocio que parte de cero, el primero de los inductores y el determinante de cualquier no es el producto, sino el mercado. ¿Cierto? Y John Kirt, en 1979, un profesor de la Universidad de Ontario, en Canadá, que fue tal vez la primera persona que habló sobre oportunidades desde el punto de dimensionar oportunidades en economía, el profesor Kirt hablaba sobre que los nuevos negocios están determinados tristemente por la capacidad que yo tengo de producir algo. O sea, siempre es el deseo de poder hacer algo que le produzca dinero. Pero el primer muro es al que se enfrenta el emprendedor es el mercado. Si yo no tengo identificado la crear público para estar haciendo ahora las redes sociales, es crear público para inducir el consumo. Pero si yo no tengo un mercado plenamente identificado, la posibilidad de tener un crecimiento sostenible no es viable. Entonces, por esas variables de sensibilidad está el core del ejercicio de cálculo. No sé Por si he acá en respondido el chat adecuadamente a Julián. no hemos tenido más preguntas. Si hay alguien más interesado, sabe que fácilmente puede aperturar el micrófono y hacer la pregunta. Y Julián nos responde que sí, que quedó claro, que muchísimas gracias. Con todo gusto.
No, no hay más preguntas. Por el momento no hemos tenido Bueno, más no. preguntas. Señor Vanegas, buenas Si no hay tardes. más preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Manuel Aldana del Hotel B3, ¿cómo le ha ido? Manuel, ¿cómo estás? Un placer. Lo mismo, ¿no? Muy interesante, le agradezco mucho la oportunidad por la invitación. Tenía una preguntita, cuando tú hablas de encontrar las condiciones propicias para aprovechar la oportunidad, ¿cómo ve Sí, uno esas condiciones? Que realmente uno se mete en el día a día y puede ser que las condiciones propicias para encontrar un aprovechamiento, una oportunidad, no las ve y las pasa por encima. ¿Cómo podemos claro. llegar a encontrar esas condiciones? Porque tú hablabas de los tapabocas, hablabas, pero realmente muchas veces la oportunidad está ahí y uno no la encuentra. ¿Cómo encuentra uno esas condiciones? ¿Cómo ve uno las condiciones para esas oportunidades? Mm, qué buena pregunta, Manuel. Mira, hay tres cosas desde el punto de vista de la econometría y del comportamiento humano que nos permiten dar una respuesta precisa para eso que tú estás preguntando. Y esto es simplemente la suma del conocimiento y la habilidad, conocimiento de lo político, lo económico, lo social, lo ambiental, lo legal, ya dije lo ambiental, tener un análisis de contexto, un pulso de contexto bien desarrollado. Mira, por ejemplo, el caso de los ventiladores. Toda esta innovación, toda esta propuesta que hicieron las universidades y las empresas para hacer ventiladores, eh, surtió, digamos que desde la ingeniería, era el conocimiento, lo tenían claro, lo pudieron hacer, lo pudieron desarrollar, tenían la tecnología, tenían el conocimiento, tenían el mercado, tenían las condiciones, las potencialidades del mercado, todo lo demás. ¿Qué pasó? Que aunque el respirador funcione, eso es conocimiento, se conozca el mercado, eso es habilidad. La sumatoria de ese conocimiento y esa habilidad dan, le dan vida a una oportunidad, pero la oportunidad se escala sí, solo si hay una actitud positiva frente a la oferta y la demanda. Y en este caso, la actitud positiva llegó hasta el INVIMA. El INVIMA dijo, no, venga, yo no puedo hacer un fast track aquí porque es que estoy hablando de vidas humanas. Usted me puede decir que su papá es Dios nuestro Señor y que eso funciona perfectamente, que usted se puede ganar el premio Nobel de Medicina con eso, y yo estoy seguro que funciona, y veo que funciona, pero yo hasta que no valide que eso funciona en por lo menos 30 pacientes sanos y que los intuben les hagan una asistencia respiratoria, yo no me comprometo a certificar que son. Y entonces están ahora las universidades y todo buscando voluntarios para que se sometan a una intubación, voluntarios sanos que se sometan a una intubación para probar los respiradores. Entonces, eh, Manuel, el tema es cómo encontrar la oportunidad. La oportunidad la encuentras si tienes una percepción de mercado, lo político, lo económico, lo social, lo ambiental, lo tecnológico, lo legal, todo eso, una percepción de mercado, tienes un conocimiento previo que te permita abordar el tema. Entonces, yo tengo mecatrónica y tengo eh, ingeniería biomédica y tengo una línea de producción con microcomponentes. Ahí tengo todas las habilidades para poder hacer el respirador. Pero la actitud, que es la política, la actitud, que es la normatividad, son los potenciadores o las barreras, pues, perdón, voy a inventar ahí una palabra,
que podrían generar una barrera para la salida del producto. Entonces, lo mismo pasa en cualquier oportunidad, ¿cierto? No solamente tener la sumatoria de las cosas, sino las actitudes suficientes por parte del mercado para recibir el producto. O sea, a mí me gustaría hacer helados de remolacha, porque no, fibra bien interesante, tiene una concentración de azúcar importante, pero es una limitante de mercado. No sé si con eso te satisfaga tu inquietud. No, una gran ayuda, realmente la suma del conocimiento, la habilidad y tener la actitud, que creo que movería las cosas. No, súper, Actitud. muchísimas gracias, señor Vanegas, muy amable. Carlos, Señor, muchas, sí, muchas gracias, pues el tema bastante, nos dejas una inquietud bien interesante, pero la manera como lo expusiste también me pone a pensar, yo no sé qué opinión qué opinión tienes, a que los modelos de estrategia de negocio también deben cambiar, porque los ejercicios que uno conoce también de planificación estratégica se basan mucho sobre el pasado, ¿sí? Entonces se resume cómo nos fue, qué pasó, etcétera, y de alguna manera es cómo hemos llegado a lograr lo que tenemos hoy. Pero pocas veces hacemos ejercicios como ejemplo planeación por escenarios o desarrollamos una analítica en los procesos, le damos más campo, digamos, a la estadística, a la previsión, porque creo que ahí también están las fuentes o refuerza mucho lo que estás diciendo ahorita de conocimiento, habilidad, actitud, ¿cierto? Entonces no sé si eso, cómo jugaría como darle, hablar de oportunidades también como que le da una inyección, una oxigenación a esos ejercicios de estrategia en la compañía, ¿no? claro que sí. Claro que sí, Ramón. Volvemos de pronto a los primeros webinars que hicimos, ya que no eran como webinars y eran que hablábamos sobre retrospectiva, perspectiva y prospectiva, ¿cierto? ¿Cómo desarrollar esas? Acabo de responder a Manuel Aldana y voy a conectar una respuesta con la otra. Si yo tengo las habilidades y las competencias y las capacidades, la actitud, ¿cierto? La actitud es el resultado de un proceso de desaprender de hecho los expertos en educación hablan sobre que la verdadera educación es la transformación de las actitudes del ser humano, en donde la verdadera evaluación del impacto de la educación es en la transformación de las actitudes del ser humano, no las del ser humano, sino la actitud frente frente al abordaje de la realidad. Entonces, nos aseguramos en algún momento del año pasado y de este año, empezando el año, a hablar sobre invitarlos, muchos recibieron esa invitación a la certificación que íbamos a hacer con APLUS en coaching, en gestión de riesgos y oportunidades, en pensamiento basado en riesgos. Ahí tenemos una gran sociedad donde vamos a fusionar, en donde queremos, y eso lo queremos hacer en octubre, donde queremos fusionar esas tres cosas. Es que es apetito y que es aversión al riesgo, es apetito de aversión a las oportunidades y no estar basado solamente en las previsiones, porque esta pandemia nos está enseñando eso, Ramón, que usted puede haber hecho todas las previsiones, pero todo
ejercicio quedó como un castillo de naipes hoy en el piso. Y hoy todas las empresas están, me gusta mucho, no me gusta en realidad la palabra me gusta la palabra repensar. En ceros, por muchas cenizas que queden en el piso después de la debacle, algo quedó que usted no le conoce, y es el conocimiento. Algo le quedó después de la pandemia y es el saber, el talento humano y las capacidades. Puede que el dinero escasee, pero si tienes el talento humano, las capacidades, la información y la infraestructura para poder hacer un negocio, pues adelante. Pero entonces, ¿dónde se conecta el tema? Es que todas las ejes de planeación que están haciendo hoy las organizaciones son ejercicios de recuperación del desastre. Pero más allá, es más, ni siquiera recuperación, de sobrevivir al desastre todavía. Y la invitación aquí es que necesitamos profesionales y nosotros mismos nos necesitamos. Mira que esto es una cosa que ni siquiera fue un ejercicio de 1 o 2 días, fue de muchos meses poder a través de ver qué estaba sucediendo en el mundo alrededor de cómo se dimensiona una oportunidad. Y entonces ahora tienen que tener los nuevos gerentes, los planeadores, los expertos en gestión de cómo las actitudes y tomar todo esto que es conocimiento y capacidades y meterle el tema de actitud para poder dar oportunidades. Sí, señor. Me sobreexpliqué, espero que me perdonen esta. Muy bien, Carlos, gracias. Muy bien. Hay un tema, me escribían por aquí en un chat, desde el punto de vista del ejercicio de lo público, porque hablamos sobre las personas, perdón, hablamos sobre las organizaciones, pero se nos olvida también el ejercicio de lo público y de lo personal. Y esto aplica también para la vida misma. Para nosotros que estamos hoy enfrentados a un muro de desesperanza frente a situaciones como la pandemia, como la pérdida de empleo, como la contracción de la economía. Y esto también tiene que servirnos como un llamado de atención frente a cuando yo me detengo a repensarme como persona o a repensarme como funcionario en mis actuaciones como profesional, en lo privado o en lo público. También hay una responsabilidad enorme en poder dimensionar las oportunidades, ¿cierto? Y, y- y en las oportunidades están muy condicionadas obviamente por el ordenamiento jurídico. Y en ese ordenamiento jurídico pues hay un chaleco del cual yo como funcionario público no me puedo mover tan fácilmente dentro de las oportunidades, pero las oportunidades sí vienen en este caso por el ejercicio de cómo voy yo a trabajar en función de esas partes interesadas que son en realidad los ciudadanos a los que yo desde mi gestión tengo que beneficiar o buscarles un mayor beneficio, que finalmente es beneficio para mí porque soy habitante de esa misma ciudad, ¿cierto? Entonces yo paso por las mismas calles por donde de esos mismos que le proveen a todos los ciudadanos. Entonces, no es el solo beneficio propio, sino que todo lo que yo haga en función del beneficio de esa parte interesada que es la comunidad, también redunda en beneficio propio para mí porque yo soy parte de esa comunidad.
y yo pienso que ahí es donde se ven las oportunidades de lo político. Una bastante difícil porque ando en su carrera política, pero también en el ejercicio de servicio a la comunidad. Bueno, son las 6:18. Alguien, yo veo que Diana está tratando de hablar. Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. hola Diana. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Diana Velasco, agradecerles por sus dos intervenciones. Bueno, mi duda radica en que actualmente las empresas, y más que todo teniendo en cuenta la cultura colombiana, estamos acostumbradas a gestionar lo que se va presentando en el momento y no a gestionar las oportunidades, que en este caso me parece de gran importancia. Aquí es donde usted tocó el tema sobre gestión del cambio. Entonces, Sí. no sé qué avances hayan en metodologías de gestión del cambio, que normalmente lo que uno conoce es lo seguir unas reglas, pero normalmente se vuelve muy monótono para las personas. Entonces, mi pregunta radica en los avances de cara a metodologías radicadas pues como para el cambio, de cara a gestionar el cambio. Esa es mi pregunta. Eh, el, el papá de la teoría de la gestión de cambio, que es el maestro Kotter, habla sobre la necesidad de que el talento se vuelque en función de adaptar, adoptar e incorporar el cambio, ¿cierto? Son 3 etapas. Y esas 3 etapas hacen parte también de lo que no Per Davidson, Michael Lex, que es el socio de él en ese estudio, habla sobre que las oportunidades tienen las mismas etapas que los procesos de gestión de cambio. Entonces es súper bonito porque dice, mire, lo primero que hay que hacer es adoptar, o sea, tomar la decisión, tener la necesidad de hacerlo, adoptar. Y en la adopción, uno teniendo un conocimiento muy profundo del contexto de la organización, el contexto interno y el externo, desde luego, puede adaptar eso que estás adoptando, no lo adoptas, no te lo tragas, sino que lo tienes que adaptar a la realidad esa nueva, de ese nuevo escenario que es la empresa o la vida misma, ¿cierto? Pero en los procesos de gestión de cambio pasa que la adopción y la adaptación hasta ahí llega. Y Jean Piaget, que es un psicólogo suizo, que es el padre de la psicología, la psicología genética, hablaba sobre, y el constructivismo decía que hay que hacer asimilación y acomodación. Entonces, uno tiene que también adoptar, segundo, adaptar, luego hacer el proceso de asimilación y finalmente usted tiene que acomodar todo lo que es nuevo a las nuevas estructuras, ¿cierto? Entonces es lograr hacer todo un proceso de asimilación del cambio de la propuesta inicial. Pero en este proceso de adoptar una oportunidad, pasa lo mismo. Yo adopto la oportunidad, hago las adaptaciones que necesito, la estructura de los costos, la estructura de los recursos, luego miro los costos y los beneficios y finalmente lo incorporo a mi estrategia de negocio. Entonces, digamos que son dos procesos que van de la mano, la gestión del cambio y la gestión de las oportunidades. Estamos claros. Muchas gracias. Espero, bueno, Diana, con todo gusto. Carlos, yo creo que Señor. para ir finalizando en los últimos minuticos, vi que
Durante toda la presentación nos pasaste por temas como lo fue el conocer, el entender y el controlar, así como cuando estructuramos una metodología de riesgos. Para nosotros, empleados de Zona Segura, tenemos clientes, invitados especiales acá en el conversatorio. ¿Cuál es el reto que nos queda? Mira, el reto que nos queda, yo lo traduzco en 5 cositas. No sé si estoy compartiendo la pantalla, ¿no? No. No, la voy a compartir. Permíteme un segundito, yo la comparto. Nos quedan 5 retos. 5 retos. El primero, el que salió el segundo, pero bueno, el primero. No somos tan distintos. Todos estamos atravesando la misma situación, ¿cierto? Aquí, ricos, pobres, industriales, empleados, nacionales, extranjeros, todos estamos hoy enfrentados a una situación en la que las diferencias se empiezan a desdibujar. Cuando llegamos a una unidad, Dios no lo permita, pero llegar a una unidad de cuidados intensivos, ahí no es si usted es más rico o es más pobre, si es más importante o menos importante, allá llega. Entonces, la primera de las lecciones es esta, no somos tan distintos. La segunda es que todo lo que creíamos es susceptible de cambiar. Entonces, volvemos a lo que ahora hablamos, Diana, hay que empezar a meternos en el tema de que la nueva realidad hay que hacerle a un proceso de gestión de cambio. La tercera es que las necesidades no dicen adiós, sino hasta luego. Entonces, hoy más que nunca, como los abuelos decían que las necesidades no dicen adiós, sino hasta luego, pues hay que ahorrar y ahorrar, porque el panorama del futuro cercano no es el más claro. Y entonces el ahorro siempre será una buena manera de sortear esas situaciones. La cuarta es que nunca sabemos lo suficiente y que cada día trae una lección. La quinta, que es la que nos cierra este conversatorio, es que las oportunidades son caprichos o espejismos si no las dimensionamos adecuadamente, ¿cierto? O sea, una oportunidad es una oportunidad si la dimensionamos. Si no, va desde un capricho hasta un espejismo. Entonces, esos retos nos hacen que hoy planteemos una nueva visión de la gestión de riesgos. Y esa nueva visión de la gestión de riesgos tiene que ir acompañada de una nueva forma de mirar los riesgos, no como una matriz seca que nadie mira o que miramos cada vez que tenemos un problema. Que eso hay que sistematizarlo, que la vida cambia todos los días y que esa medición de los riesgos y las oportunidades hay que empezar a desarrollarla en modelos sistematizados que nos generen datos para tomar decisiones. Y esa es la invitación. De hecho, dentro de 8 días los queremos invitar a un nuevo conversatorio. Esta vez conversaremos Juan Manuel Saumed, el gerente de Innovación y Desarrollo de Zona Segura, y yo, sobre cómo sistematizar el modelo de gestión de riesgos. O sea, y es cuáles son las preguntas que yo me hago para sistematizar un modelo de riesgos y cuáles son las respuestas para esa sistematización, para poder luego mirar cómo hago el cálculo de las oportunidades, porque si yo hoy ni siquiera tengo el control de mi riesgo real, sino de un riesgo que calculé el 1 de enero, y hoy, 6 de agosto, la vida ha cambiado de forma radical. Esa medición que yo hice para el 1 de enero ya hoy no es real, pues esas transformaciones, esas de las mediciones, yo las tengo que controlar. Y cuando yo las controle, pues entonces me puedo dedicar a ver las oportunidades. Entonces la invitación es para dentro de 8 días a que nos veamos en un nuevo conversatorio.
les vamos a mandar la invitación a ustedes por derecho propio, no tienen que registrarse. Por derecho propio, Gianluca y del equipo les mandarán la invitación para que puedan acceder al conversatorio dentro de 8 días sobre cómo sistematizar mi modelo de riesgos. Y yo creo que eso nos da un panorama distinto y ya más aterrizado de cómo lograr tomar decisiones con datos, que es de pronto el mayor dolor de cabeza que tenemos quienes tenemos que tomar decisiones en medio de esta incertidumbre, no tener los datos. Juan nos va a mostrar datos y cómo nos podemos apoyar en los datos para tomar decisiones basadas en riesgos también. Entonces, bueno, yo creo que la promesa era de 5 a 6 y media, son las 6:28, y es tiempo de que ustedes descansen. Espero no haberlos aburrido, espero que haberles dejado algún mensaje útil para sus empresas, para su vida, para su nueva realidad. Y por favor, cuídense mucho, cuiden a sus familias, cuiden a sus mayores. Esto no es una broma, esto es una cosa que tenemos que enfrentar con decisión, con responsabilidad, pero también con serenidad, con cariño y con mucha solidaridad. Y es lo que estamos haciendo en Zona Segura, compartiendo lo que mejor sabemos hacer, que es aprender para enseñar, y aportarles a ustedes desde nuestra humilde posición de empresarios. Los negocios vendrán después, pero ahora lo que queremos es que ustedes puedan tener herramientas para poder enfrentar la crisis, y ese es nuestro propósito. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gianluca, muchísimas gracias por tu diálogo, muy, muy acertado. Esperamos tenerlos muchas veces y que esto les sea de mucha utilidad. Entonces, bueno, muchas gracias, 6:30. Chao. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Muchas Feliz. gracias, Carlos. Muchas gracias, ya. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Muy amable. luego. Hasta luego. Carlos, una pregunta. ¿Cómo, se me Señor. olvidó, ¿cómo llama el profesor Davidson? Él se llama Pierre Muchas gracias. Davidson. Pierre Davidson. Listo, gracias. Feliz noche, muchas No gracias, Peter, excelente. no es Peter. Carlos, No es muchísimas Peter, es gracias. Pierre. Bueno, Con todo Muchas gusto. gracias por participar. Es con muchísimo gusto. Pierre, Igual, gracias. Hasta luego. Hasta luego. luego, gracias. Chao. Hasta luego, señor Vanega, muchas gracias. Hasta luego, Magali. Me encanta haberla visto por acá. Hasta luego. Sí, no, yo lo quiero mucho. Carlos, Jan. Adiós, feliz tarde. Clarita. Muchas Chao, gracias. Clarita. Que estés muy bien. Chao. Saludos. Feliz noche, muchas gracias. Excelente presentación. Quedan Gracias, contratados. doctor Díaz. Muchas gracias, hombre. Gracias. Que descansen hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quién queda por aquí? Vamos a sacar a él. Listo. Ya no quedan sino Excelente. los tres. Bueno, Hay que hacer un curso intensivo para que nuestro amigo deje las heces al final. Ah, sí. Cosa brava, caballero. Ah, qué mala educación. Ah, Es el plural. pero bueno. Pero bien, muy bien, muy bien. Chévere.
Bueno, yo me voy a echar un baño porque tengo calor. Yo me voy a ir por mi hija. Voy a ir por mi hija y vengo a descansar porque créame que la estudiaba esto. Bueno, Chao, pero feliz noche. Pero feliz noche, que descansen, nos descansen. vemos. Días, nos vemos mañana entonces 10. 10:30, ¿vi? Sí. 10:30. Listo. Y llegan a las 9. Allá ya se fue. Bueno, Listo. mijos. Te rinde, Descanse. hermano. Feliz noche. Chao. Chao.